Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?». Y dijo a la gente: «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otro más grande y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche se te va a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 18 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Domingo 4 de agosto. Y aunque hoy no podemos celebrarle porque la liturgia dominical está por encima de la liturgia de un santo, cada 4 de agosto celebramos a San Juan María Vianney, primero patrono de los párrocos, pero desde el pontificado del Papa Benedicto XVI, patrono de todos los sacerdotes. Por eso hoy elevemos una plegaria especialmente por los sacerdotes que sirven en nuestras comunidades, por quienes nos llega cada día la palabra de Dios y los diferentes sacramentos que nos asisten en este camino de salvación. Siguiendo las huellas de Jesús, que va subiendo a Jerusalén con la vista puesta en la meta de la cruz y la Pascua. Si el domingo pasado se nos hablaba de la importancia de la oración, el próximo nos adelantamos un poquito, será sobre la vigilancia. Hoy la enseñanza es clara, luego de escuchar la primera lectura y el texto del Evangelio, el desapego que hemos de tener de las riquezas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, nos decía al inicio de la primera lectura de hoy, que es un trozo del capítulo 1 del libro del Cogelet o libro del Eclesiastés. Y aunque pareciera que el autor sagrado relativiza los diversos afanes que solemos tener, la riqueza, el excesivo trabajo, tal vez el autor lo hace porque tiene ante sus ojos la ruina de sucesos que han marcado el camino de Israel. El pueblo asirio, el pueblo babilonio, posteriormente el persa, que invadieron, que destruyeron, que dejaron nada de aquel pueblo de Dios. Quizás por eso todo lo ve con ojos diferentes y también le preocupa que su pueblo esté más enfocado a las cosas de este mundo que a los bienes del cielo, que es al fin de cuentas lo que el Señor quiere prevenir en nosotros con la parábola que nos regala luego de aquella pregunta que uno le hace pidiéndole intervención para que el hermano reparta adecuadamente los bienes. Jesús nos avisa que la excesiva ambición y el deseo de tener llevan a nada. Guardaos de toda clase de codicia, porque vuestra vida no depende de los bienes. La felicidad no está en la riqueza, no está en llenar los graneros para luego tumbarnos y decirnos tenemos para comer y beber abundantemente. Y el pecado de aquel hombre no está ni en ser rico ni en haber sido previsorio, sino en haber confiado en sus propias fuerzas y en sus propias riquezas, porque ¿qué le costaba al ver que su cosecha era abundante, primero en repartirla entre los más necesitados, dejarse un poco para él, prever hacia el futuro y vivir ciertamente con satisfacción porque la cosecha fue buena, porque se ayudó al prójimo y porque ahora puede llevar una vida más tranquila?
El problema no está en acumular, no está en la riqueza misma, está en el egoísmo, está en el creer que yo puedo hacer las cosas solo y sin Dios. ¿De quién será todo lo que has acumulado? Así termina la parábola. Si hoy se te va a pedir la vida, todo eso que te ha preocupado, todo eso que no te da tiempo para compartir con tu familia, todo eso que no te deja tener un ratito en paz junto a Dios, a veces ni la Eucaristía del domingo, a veces ni un compartir familiar porque andamos más preocupados por el negocio, por el trabajo, por quedar bien con la sociedad y con los amigos, y lo que verdaderamente vale lo vamos descuidando. ¿Cuántos se afanan porque su familia tenga de todo y de sobra, pero no tienen un papá, no tienen un esposo, no tienen una mamá o una esposa, porque se han dedicado a 1 o 2 trabajos que hoy prácticamente ya no comparten con los suyos? Es cierto que a veces tenemos que hacer algún esfuerzo, un pequeño sacrificio que vale la pena, pero nunca esclavizarnos, queridos hermanos, nunca. El sabio del Antiguo Testamento nos podría parecer pesimista, decíamos, pero sobre todo nos indica que la riqueza no es todo en la vida, ni es lo principal, porque viene la muerte y entonces todo lo vemos relativo. El trabajo incluso honrado puede llegar a exagerarse y puede hacernos perder la armonía y la paz. Tanto afán y tanta angustia no pueden llevarnos a nada sólido. Por eso es bueno que el salmo que complementa la primera lectura nos recuerde que nuestra vida es como la hierba que está fresca por la mañana y por la tarde ya se seca, o que 1000 años en su presencia son un ayer que pasó. El Papa Juan XXIII, San Juan XXIII para ser más exactos, gustaba mucho de este Salmo 89 y había un versículo que gustaba meditar, porque decía, lo ponía en sintonía con esta característica de temporalidad del hombre. Enséñanos, Señor, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Así deberíamos vivir, preocupados de agradar a Dios, preocupados de calcular no la riqueza, no el futuro, sino confiar en que lo que hacemos está agradando a Dios. El relato del Evangelio no pierde nunca actualidad, porque generación tras generación pareciera que le damos un valor absoluto al dinero, a lo material, a lo que se acaba. Jesús no nos está invitando a que despreciemos los bienes de la tierra. Lo que quiere es que no nos esclavicemos, porque entonces sería una idolatría. Sería dejar a Dios por llenarme los bolsillos, por tener las cuentas de banco a tope, cuando de nada sirve tener dinero en los bolsillos, dice el Papa Francisco, cuando tu hermano tiene hambre y está pasando necesidad. La riqueza en sí no es buena ni mala. Lo que puede ser malo es el uso que hacemos de ella y la actitud interior ante ella. Jesús llamó necio e insensato al rico, no porque fuera rico o porque hubiera trabajado por su bienestar o el de su familia, más bien porque había programado su vida prescindiendo de Dios y olvidándose hacer caridad con los demás. Es sabio distinguir los valores importantes y los que no lo son. El dinero tiene su función, pero por encima del dinero y del bienestar material está la amistad, la vida familiar, la cultura, el arte, la comunicación interpersonal, el sano disfrute de la vida, la ayuda solidaria a los demás. Hay que tener tiempo para sonreír, para jugar y perder el tiempo, entendamos bien la expresión, con los familiares y con los amigos, porque es lo que al fin de cuentas nos vamos a llevar. ¿Cuántos papás se afanaron por dejar a sus familias acomodadas y les hicieron un gran daño? Porque lo que se logró de aquello fue familias divididas, familias peleando herencias, familias que no están conformes, familias que se desintegraron. Y tal vez lo que hubiese querido aquella familia era un papá más presente, un papá más cercano, un papá capaz de darse antes que dar. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos.
Desde la Parroquia Patriarca San José, Diócesis de Alajuela, Costa Rica, le saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.